Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a continuar con nuestra clase, pero antes de hacerlo, como siempre se hace en este curso, en esta asignatura, doy espacio a los que deseen hacer una pregunta, tienen alguna consulta o se les plantea alguna duda temática como que tiene que ver con el tema de los requerimientos de la asignatura. O pueden hacer algún comentario, una sugerencia, una propuesta, una crítica, lo que ustedes deseen. Para eso tienen que levantar vuestra mano team, la mano team. ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿Consultar algo? Parece que no. Entonces, vamos para adelante. Muy bien. El día de ayer, nos habíamos ubicado, centrado, nos habíamos estacionado un momento, hacer referencia a la base filosófica del pensamiento de sistemas. Es decir, aquel conjunto de, digamos, de conceptos, de nutrientes conceptuales que tiene el pensamiento de sistemas. El pensamiento de sistemas. Muchas personas hacen referencia al pensamiento de sistemas, ¿no? Como una referencia general. Y se refieren de manera bastante simple, llana, a esta corriente. Esta es una corriente de ideas de sistemas que nace en, ya hemos dicho, 80, 90, que tiene un gran impacto, pero tiene un rigor. No es que cualquiera se dice, soy pensador de sistemas. No. Es que ha desarrollado ideas a partir de cierta base filosófica, cabalmente entendido. Y las dos columnas vertebrales de esa base filosófica tiene que ver con estas dos grandes corrientes que desarrolla Husserl y Gadamer, que es la fenomenología y la llamada hermenéutica. Dos aspectos, dos consideraciones que tienen una ubicación fundamental en la manera como yo abordo el entendimiento de la realidad. El primero, en términos del desarrollo de una mejor comprensión, dado que no es posible tener un conocimiento pleno de la realidad. Esta asunción es una premisa filosófica, es decir, no es que nace meramente de una intuición, una demostración, sino que es una constatación objetiva, real, de que hay diferentes maneras de entender la realidad y cada quien tiene su propio entendimiento de la realidad. Y siempre es una visión limitada. Pero además hay un marco interpretativo.
Es decir, la gente que mira la realidad, estudia la realidad, quiere entender la realidad, le da una interpretación de ella. Le da una interpretación de ella. Y siempre tenemos que filtrar, tener claro cuál es el punto de vista que ha hecho que alguien deduzca de esa realidad tal o cual conclusión o tal o cual deducción, porque es posiblemente de algún punto de vista que se produce digamos, un efecto deductivo. Y entonces, pero además, una consecuencia de esto es que si hay una forma de filtrar, de poner lentes a lo que yo estoy mirando, lo miro parcialmente, pero además le quiero dar un entendimiento en base de ciertas premisas conceptuales, mentales, filosóficas. Lo que hace el pensador de sistemas es interpretar la realidad ya bajo una premisa. ¿Cuál es su premisa? Que la realidad es un sistema. Es el hilo o, digamos, la columna hermenéutica. Es la línea hermenéutica que va a utilizar. Su forma de mirar la realidad la interpreta teniendo en cuenta esta consideración de que lo que está viendo es un sistema. Es decir, hay un marco interpretativo. Así como otros pueden poner un marco interpretativo basado en el marxismo dialéctico, en la dialéctica marxista, e interpretan la realidad bajo ese enfoque, yo lo hago con un enfoque de sistemas. Esto es muy importante. Esa premisa filosófica es muy fuerte, empuja el entendimiento de que no hay una visión fría, digamos, ajena a un marco filosófico, interpretativo. ¿Qué sucede en este momento en Medio Oriente, en la guerra que se produce en esa zona de la Palestina, en Gaza? Y quien dé opinión al respecto va a tener un sesgo interpretativo. Yo tengo pues mucha gente amiga que considera que lo que está haciendo Israel está cerrando, cortando ese peligro permanente, constante de agresión que tiene cercano a sus fronteras, ¿no? Esa es la línea interpretativa. Hay otros que no, otros que piensan que Israel ha llegado, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, a ocupar un terreno que ya no le pertenecía. Y ha invadido una zona y trata de expandirse. Le ha dado lugar este grupo armado para, digamos, resolver el tema, no solamente tomando una actitud de venganza multiplicado por 100, sino que aprovechando para exterminar o eliminar del lugar a esos palestinos y hacerse de ese territorio y de todo lo que eso conlleva. Yo he visto la cosa que la gente escribe, que en diferentes lugares del mundo, que el bombardeo, los bombardeos que está viendo, en realidad es una estrategia de mantelamiento o para derrumbar lo que son las edificaciones que hay en una ciudad que pretende ser reconstruida bajo una mirada distinta de lo que tiene que ser esa zona, que en el tiempo le va a pertenecer propiamente a Israel, ¿no? Entonces la interpretación. Hemos dicho, cuando vemos la realidad desde el punto de vista del pensamiento del sistema,
interviene, está latente, está ahí presente una visión parcial y de necesidad de desarrollo y de mejoramiento, de mejor entendimiento progresivo. Pero además de infinita esfuerzo para hacer eso, por cuanto la realidad cambia de una manera constante. Y el otro aspecto es que tenemos un sesgo. Hay un sesgo. Quien observa la realidad y te comunica la realidad es que tiene su punto de vista, su cosmovisión, su Weltanschauung. Así se llama Weltanschauung en alemán. Tiene su Weltanschauung. Él interpreta en base a su propia cosmovisión de las cosas. Y por lo tanto, yo puedo también poner mi cosmovisión, que es el entendimiento que la realidad es un sistema. Y esa manera de ver también, o sea, estas dos bases filosóficas se han alimentado de ciertas consideraciones que provienen del existencialismo, del historicismo, del estructuralismo, del relativismo, del constructivismo cognitivo, psicológico, etc. Hay un conjunto de elementos filosóficos que se han digamos, conjugado una manera particular de ver, que se le llama pensamiento de sistemas. El estudiante de sistemas debe o puede, digamos, como depende de cuán involucrado esté en esta materia, puede explorar los elementos más importantes de estas bases filosóficas para nutrir su entendimiento, ¿ya? Para darle mayor fortaleza a la manera de pensar de sistemas. Y si él dice voy a aplicar el pensamiento de sistema a esto, debe tener en cuenta las implicancias que tiene aplicar esta base filosófica. Debe. Es decir, si yo quiero apreciarme pensador de sistemas, debo saber utilizar todos aquellos elementos que indican, que sugieren, que se recomienda, que están inmersos en esta base filosófica. Pero esta digamos, conjunción de ideas, de conceptos, que para un estudiante de pregrado no es exigente, digamos, no se requiere de manera muy profunda, sino saber de alguna manera que está vinculado a ello. Debe también considerar que estos instrumentos del entendimiento de la realidad son desarrollados, son perspectivas que están siendo aplicadas no de una manera pura, digamos, totalmente ceñida canónicamente a lo que es, sino que se van a aplicar estas perspectivas en forma condicional también a los intereses y valores que aquellos que quieren estudiar la realidad tienen, ¿no? Es decir, en el pensamiento del sistema entendemos también de que esa base filosófica, si bien soy consciente de ello, voy a aplicarlo también en perspectiva de mis propios intereses. Está condicionado a mis intereses, a mi manera de entender la importancia o el valor que éstas tienen. Lo que interesa el ámbito en el campo de la comunidad de sistemas es que el pensador de sistemas tiene que compartir con toda la comunidad el interés, este interés, ¿no? Es un interés común de toda la comunidad de sistemas, que es básicamente atender la necesidad de la sobrevivencia, de la supervivencia, de la realidad del mundo que lo rodea. La sobrevivencia, sobre todo, del ser humano.
Es decir, lo que está detrás de nuestra intencionalidad, ese conjunto de bases filosóficas, se van a delinear de acuerdo al interés de cada uno, pero sin embargo, lo que marca la distinción de esta comunidad de sistemas es que queremos hacer que la realidad en la que vivimos se mantenga, se sostenga, sea sostenible en el tiempo, especialmente para la sobrevivencia humana, ¿no? Y también pensar como sistemas, el pensamiento de sistemas nos va a permitir identificar, comprender con claridad y con la suficiente profundidad los graves problemas en el ámbito humano, tanto organizacionales como sociales. Y nos va a encaminar, o nos va a dar la línea de encaminamiento para descubrir las causas y las consecuencias que hay ante una situación determinada en este tipo de problemas que se dan en la realidad. También otra ventaja, otra prestamiento que nos da el pensamiento de sistemas es ver la realidad, los objetos de la realidad, los organismos de la realidad, como un ente integrado. Vemos la realidad como un mecanismo o un organismo integrado, ¿no? Que está conformado por partes relacionadas en una estructura de orden y que tiene un desempeño en un determinado ámbito o entorno. Ese es una suerte de paradigma que tenemos, que vemos algo que funciona con diferentes componentes que están actuando en una estructura ordenada y que tienen un desempeño en aquel ámbito donde están. El pensamiento de sistemas nos capacita para poder detectar, identificar, detectar con una amplitud adecuada la problemática, así como los cambios que se deben realizar en forma integral a nivel del ser humano, a nivel de sus arquitecturas de relaciones y de los procesos que hay en el ámbito humano, ¿no? Sea en la organización o en la sociedad en general. También el pensamiento de sistemas nos permite interpretar las necesidades. Y de esa manera, interpretando, entendiendo las necesidades, que en forma integrada, en forma integral, podamos formular modelos nuevos, modelos de sistemas nuevos, y llevar adelante estrategias y soluciones. Pero, o sea, tratando de llegar a un mundo que se desarrolle en forma sostenible y viable en el tiempo, ¿no? Ir constituyendo, construyendo progresivamente sistemas cada vez mejores, ¿no? También el pensamiento de sistema desarrolla los principios, nos da cuenta y vamos, digamos, atesorando los principios que nos permiten comprender y actuar profesional, ¿no? Los principios de comprensión profesional. O sea, cuando actuamos profesionalmente, necesitamos entender cosas. Es decir, un ingeniero civil entiende aquellos elementos que pueden estar vinculados a la construcción de algo, de un edificio, de un puente. Comprender eso, ¿no? Esa comprensión se basa en las consideraciones de ciertos principios, ¿no? Y también desarrollan nuestra capacidad de actuación profesional basada en esos principios. Y esto es muy importante porque el pensador de sistemas, en general el ingeniero de sistemas, ¿eh?, apegado un poco fuertemente al pensamiento de sistemas, va a tener una actitud de actuación que lo va a caracterizar tanto el dominio metodológico, el uso de marcos apropiados para entender ciertos problemas y darle un camino de solución, pero también
que va a obligar al pensador de sistemas a tener ciertas consideraciones éticas. Bangish, en su libro Teoría de Sistemas, le va a llamar a estas consideraciones éticas la moral del sistema. La moral del sistema. Hay una moral del sistema. O sea, la gente de sistemas tiene una consideración moral en su actuación. Y esa moralidad de sistemas tiene cierto despliegue, ¿no? Uno tiene que ver con la aplicación responsable de la ciencia de sistemas, ¿no? Esto es muy importante. Y para eso, para yo aplicar responsablemente la ciencia de sistemas, en primer lugar tengo que saber qué es. Yo no puedo decir voy a aplicar responsablemente tal cosa, si antes no sé de qué se trata, si antes no sé qué aspectos deben tomarse en cuenta, si antes no he aprendido de ella. Y entonces esto es muy importante. O sea, si la moral de sistemas, la ética de sistemas es que yo al actuar, dado que yo me precio de ser ingeniero de sistema, pensador de sistema, me precio de ello, si yo me precio de ello, yo debo aplicar ese conocimiento de manera responsable. Pero para eso, el primer punto es conocer ese conocimiento, lo debo conocer. Debo saber de qué se trata. Esto es muy importante. Es decir, cuando yo digo, yo soy un médico responsable, es porque he estudiado las ciencias humanas, el comportamiento humano, los problemas humanos, y he estudiado para ver cuáles son la etiología de las enfermedades y cuáles son las patologías que se presentan y luego las terapias, ¿no? Ese dominio lo debo tener si es que yo digo que soy un médico responsable. Es decir, la responsabilidad significa dominio. Primero, dominio del tema. Yo no puedo decir soy un ingeniero de sistemas responsable si no tengo una preparación apropiada. Ya, nace la irresponsabilidad de querer hacer algo que no sé. Así como los políticos que lanzan al gobierno. Un montón de gente que quiere tomar el poder, que quiere estar ahí, irresponsablemente. ¿Están preparados para eso? No. Estos irresponsables que nos están gobernando ahorita, disculpe, ¿está grabándose? Sí, ¿no? Bueno, está queriendo ser reelegidos, no sabiendo dónde están parados. Es decir, yo para poder hacer algo con responsabilidad, el primer paso es dominarlo, estudiarlo, conocerlo bien. Tenemos un entendimiento de que vivimos en un mundo interconectado, integrado. Todo el universo es un sistema. Todo está contenido en el universo y todo forma parte de él. Y esta idea de que vivimos en un mundo, en una realidad integrada, interconectada, tiene implicancias éticas muy profundas, muy profundas, ¿no? Y eso tiene que ver con que no debo olvidar eso, que si yo hago algo en el mundo que estoy, ese algo que estoy en el espacio que yo estoy, está afectando al espacio mayor. Esto es muy importante. Entonces, en primer lugar, como hemos mencionado, si yo tengo claro, desde el punto de vista de la base filosófica, y mi observación de la realidad espacial e interpretativa, como pensador de sistemas, tengo la responsabilidad moral de usar con buen dominio, usar con claridad el enfoque y los principios de sistemas. Porque si no hago eso, esa limitación que tengo del entendimiento no va a llegar a un estado adecuado, porque estaré limitado. Pero si hago uso del enfoque de los principios de sistemas, me podré aproximar al entendimiento e interpretación de esa realidad de una manera mejor.
solo porque además estamos convencidos que solamente con el enfoque y los principios y sistemas podremos entender mejor la realidad y podemos proponer las soluciones mejores. Y además, en segundo lugar, existe una gran responsabilidad de seleccionar o de construir la metodología, los métodos apropiados, que deben ser integrales y eficaces. O sea, si yo voy a abordar un problema, debo saber qué pasos debo dar, debo tener claro, debo haber experimentado, debo haber probado o indagado, estudiado cuál es la mejor forma de hacerlo. Es decir, la responsabilidad importante del ingeniero de sistemas es producir, construir o seleccionar o configurar una metodología integral y eficaz. Y en el tiempo, buscando que no dé mucho margen al equívoco, al error, y que en cada vez que yo lo aplico, sea una circunstancia de aprendizaje, para que en la siguiente vez yo haya aprendido algo. Tome en cuenta lo que aprendí en la aplicación anterior, para no empezar de cero, y poder hacerlo mejor, aplicar la metodología mejor. Y para eso se requiere que uno sea una persona que toma conciencia de los errores, tome conciencia también de las cosas buenas. Para eso se requiere honestidad. El ingeniero de sistemas debe ser muy honesto, tanto en la búsqueda de un entendimiento en perspectiva de sistemas completo, como en la forma como doy solución a los problemas, ¿no? Y cómo mejoro ese entendimiento y esa forma de proponer la mejora. La moneda de sistema también tiene una aplicación ética personal. Se dice que toda solución requiere que lo estudiemos, estudiemos bien. Estudiemos bien la necesidad que hay, estudiar bien cómo armar una solución, pero estudiar también con mucha responsabilidad los efectos que esa solución puede tener en el ámbito donde voy a colocarlo o más allá de él. Los efectos, se dice, colaterales o concéntricos que se pueden producir cuando yo aplico una solución y el efecto que puede tener a ello, ¿no? Tratando en ese sentido, en mi estudio, de identificar qué daños podrían suceder, qué efectos negativos pueden pasar, pensando que nuestro interés es en la sobrevivencia de nuestro ámbito y la sobrevivencia del ser humano, de su hábitat, ¿no? Eso es una implicancia ética, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene? ¿Qué otros efectos se van a dar? Si un estudio revela algún peligro a la vida, principalmente, el ingeniero de sistemas debe actuar decididamente ante ello. O sea, no puede avanzar, no puede, digamos, tirar al mundo cuando evidentemente hay un peligro en la vida humana y debe actuar decididamente. Por otro lado, si yo con mi capacidad y mis habilidades puedo contribuir de una manera cooperativa, de una manera desinteresada en la comunidad, debo hacerlo. Y poner el mismo esfuerzo, la misma voluntad, la misma disposición, la misma alegría que cuando hago algo que me pagan. Y fíjense que cuando uno hace cosas fantásticas, mejores, bacanas, que tienen un efecto y un beneficio a la sociedad, a personas marginadas, a personas pobres, a personas lisiadas, en fin, y no recibes una retribución, a veces ni siquiera un agradecimiento, uno se llena de satisfacción y de alegría, porque has llenado ese espacio de trascendencia que todos los seres humanos tenemos y necesitamos llenar, ser valiosos. No es que hagamos la cosa porque
para valernos de ella para obtener algo, sino que también hacemos las cosas para producir valor, producir mejores condiciones sin esperar nada. El pensador o ingeniero de sistemas debe abordar complejidades. Para eso se prepara, para eso estudia, para eso acá yo lo maltrato, le exijo, en fin, se somete a este rigor de formación, de preparación, y entonces está preparado para desarrollar soluciones a situaciones muy complejas, muy difíciles. Pero si esto es su prerrogativa, se ofrece al mundo diciendo yo soluciono tu problema, sea cual fuere, lo más complejo que sea, eso debe estar respaldado con autoridad. Es decir, si tú quieres ofrecer a otros, digamos, modelos mejores de funcionamiento organizacional, personal, social, etcétera, pues tú primero debes haber también hecho lo mismo con tu propia vida, con tus propios procesos. Debes haberlo puesto en práctica y ponerlo en práctica tratando de optimizar lo que comprende tu propia vida, y mejorando con tu experiencia y con tu ejemplo el mundo que te rodea. Eso es tener autoridad. Es decir, no, es fácil explicar, mencionar algo tomado de los libros, hasta la inteligencia artificial te provee ahora información muy completa. Y otra cosa es de contar algo que te ha causado, lo has podido lograr por efecto de tu esfuerzo, de tu experiencia, y en base a tu experiencia, de la vivencia que has tenido, a veces con dificultades, a veces con errores, y ir mejorándolo, te respalda en querer proponer a otros hacer las cosas mejor. ¿Por qué le propones a la gente? Bueno, te prepara para eso, para proponer cosas mejores a otros, pero la responsabilidad moral, ética del ingeniero de sistema es haber mejorado primero uno, lo que hace en la vida, su ámbito, el ámbito donde uno se desenvuelve. Entonces acá hay un asunto muy importante en lo que es la moralidad de sistemas, que es el énfasis, la centralidad que se tiene en el desarrollo de la personalidad, de una personalidad digna de sistemas. Si te precia ser pensador, ingeniero de sistemas, pues un aspecto fundamental es que debe haber una correspondencia entre lo que sabes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. ¿No? Tu vida tiene que reflejar que efectivamente sabes aplicar la ingeniería para ti mismo, para tu propia vida. En ese sentido, el ingeniero de sistemas tiene que desarrollar una personalidad de perfeccionamiento sistémico, holístico, completo. Un factor importante para la credibilidad profesional, para cualquier profesión, se sustenta en que los principios, las metodologías, los marcos que uno utiliza tienen un fuerte arraigo en la persona, porque ha logrado ser utilizados y se ha insertado en uno y forma parte ahora de tus propias convicciones, ¿no? Entonces lo que propones son aspectos sobre los cuales tienes un pleno convencimiento, estás convencido de ello, tienes una convicción propia y también muestras que has tenido resultados. Y esos resultados, en su mejor, digamos, lucimiento, es cuando los has aplicado a tu propia persona, a tu propia experiencia. Entonces, concluimos que el ingeniero de sistemas debe ser un ejemplo vivo de sistema óptimo. Debo ser un sistema óptimo. No un sistema perfecto, ojo, ¿eh? Lo óptimo no significa lo perfecto.
siempre lo perfecto, la búsqueda de lo perfecto es enemigo de la búsqueda de lo bueno. Siempre hay una forma mejor, ¿no? Una forma óptima, que no necesariamente lo perfecto. Entonces, debemos ser ejemplo de un sistema óptimo, o que se optimiza, que mejora, que aplica para su propia experiencia o existencia, su enfoque, sus principios, su marco, sus métodos, los métodos de sistemas, ¿no? Estos, mis métodos son los métodos de sistemas, e ir escalando en el tiempo y en cada ciclo de vida en mejores niveles de nuestra calidad de vida, de nuestra calidad de existencia. Una de las cosas importantes que un ingeniero, un estudiante de ingeniería de sistemas debe saber, que ha sido seleccionado entre la gente más inteligente. Eso no significa que usted se va a considerar de manera superlativa en relación a los demás. Usted no va a creerse que es superior al resto. Tiene cualidades y habilidades que efectivamente han sido debidamente consideradas para poder tener un espacio, digamos, importante en esta línea de desarrollo hacia una profesión de este tipo, en general de ingeniería, ¿ya? Y esa, digamos, consideración es una consideración muy, perdón, una consideración que nos reta a identificar qué necesitamos mejorar. Y como hemos sido seleccionado entre gente inteligente, normalmente los inteligentes tenemos ciertas deficiencias. Tenemos ciertas deficiencias. Una deficiencia más notoria en el estudiante de ingeniería de sistemas es su personalidad, la manera como se desenvuelve. Tiene problema comunicacional, no se sabe comunicar bien, no maneja con cuidado sus estados emocionales. Tiene detrás una carga fuerte de los antecedentes de la vida. Porque normalmente la ingeniería de sistemas proviene de estratos socioeconómicos relativamente bajos. Y entonces hay un reto de identificar esas limitaciones e ir mejorando progresivamente. Y esto es muy importante, porque el trabajo que hace un ingeniero de sistema es un trabajo de optimización, de mejora continua. Y eso es lo que hay que hacer. A ver, perdón. Si tocaba hacer las preguntas participativas. Perdón un ratito. Bien. Entonces, ahí la moral de sistemas nos deja frente al reto de mejorar, de ser personas que trabajan su personalidad, su propia identidad. Yo voy a muy rápidamente recomendar qué dimensiones, qué aspectos de la personalidad tiene que usted tener en cuenta en ese proceso de mejora. Y estas consideraciones, digamos, que uno tiene, están dados en ciertas dimensiones de esa personalidad que deberíamos siempre tratar de mejorar. Entonces, muy rápidamente me refiero a 6 áreas o dimensiones de la
de la personalidad que todo estudiante de sistemas o pensador de sistemas requiere desarrollar. Esperen un ratito. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Son 6. El cuerpo, el lenguaje, las emociones, la historia. Se dice ese sentimiento destacable en el ser humano, que es el amor. Por último, esa dimensión que se llama la espiritualidad humana, ¿no? Entonces, yendo de a uno, el cuerpo. ¿Qué cosa distingue a las personas que destacan, que tienen un lugar muy protagónico en el mundo? Que son personas que tienen un cuidado especial en el cuerpo, en su cuerpo. El cuerpo es ese embalaje, ese, digamos, como se dice, ese contenedor de nuestra vida, es el contenedor de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestras creencias y también de nuestra personalidad. Y si bien el cuerpo tiene características que surgen a raíz de nuestra herencia genética y de la procedencia regional en la que estamos, hay forma como hacer de él un aspecto que nos permite desarrollar una personalidad. En primer lugar, manteniéndolo sano. Es una persona que está sana, que está en perfectas condiciones, que tiene fuerza, se desenvuelve sin limitaciones. Es una persona que tiene presencia. Y entonces lo primero que tenemos que hacer en nuestra búsqueda de óptima forma de ser, de una personalidad óptima, es ser cuidadosos, claros en que debemos cuidar el cuerpo. Porque en un cuerpo sano desarrollamos mejor nuestras capacidades, nuestras potencialidades. Es una gran irresponsabilidad no cuidarlo. O sea, si la sociedad, dando una formación gratuita en ingeniería, espera que no se desperdicie esa capacidad que tienes, teniendo limitaciones que por no cuidar tu cuerpo, no es que naciste con él, sino que te va a producir por una falta de responsabilidad en su cuidado. ¿Cómo cuidamos el cuerpo? ¿Cómo hacemos que no se enferme, que se dañe? Muy sencillo. Primero debemos considerar la alimentación, una buena alimentación. Si estoy bien alimentado, tengo fuerzas, tengo vitamina B, es decir, mi sistema neurocerebral funciona bien, voy a poder hacer las cosas, pensar las cosas y desarrollar las cosas bien, ¿no? Si físicamente estoy con todo bien, todo sano, me voy a poder desenvolver, ir a un lugar y otro, puedo disfrutar la vida y puedo hacer lo que yo quiero. Pero si te enfermas, te da la diarrea, te enfermas de una enfermedad, del SIDA, del COVID, te fregaste, ya no disfrutas la vida y ya no vas a poder hacer lo que deberías hacer. Es decir, una responsabilidad elemental, básica, es cuidar el cuerpo. También si se accidenta, si sufre daño por el efecto de tener que recibir algún tipo de ataque de animal, de persona, etcétera, ¿no? Por eso uno cuida el cuerpo teniendo cuidado de los riesgos que puede tener o haber en los lugares que nos desenvolvemos. Y el cuidado del cuerpo tiene que ver con ello. En segundo lugar, es importante cómo este cuerpo
que lo tenemos bien cuidado, correctamente alimentado, no muy alimentado, sino correctamente alimentado, lo presentamos al mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea nos va a ver y el cuerpo, como lo presentemos, vamos a proyectar una imagen. Es una imagen que nos da a la gente le da una idea de qué tipo de persona eres. Es una persona ordenada, eres una persona de cierta forma de ser y de cierto carácter, en fin. Cuando tú ves a alguien que viene, que tiene un tatuaje por el cuello, al toque, tú dices, es probable, ¿no? Es probable que sea una persona que venga a los bajos fondos, o sea, de zonas delincuenciales. O sea, trato de mostrar mi cuerpo de manera tal que genere una buena actitud o evite ese prejuicio por los rasgos nativos, los rasgos poco agraciados que mi herencia genética me ha dado, ¿no? Entonces yo debo, en ese sentido, cuidar cómo lo presento. Normalmente lo que uno hace es tener el tema de que tu presencia requiere cierto orden, ¿no? El peinado, la manera como te vistes, digamos, no es la buena ropa la que te da una imagen de tener, que te puede dar una imagen de persona que tiene dinero, pero una buena imagen es alguien que está limpio, que su vestimenta guarda armonía, ¿no? Es decir, depende, pues, ¿no? Si vas a un círculo más bien de gente que está en una zona, pues, urbana, y que su forma de relacionarse es más bien más informal, más casual, bueno, es la forma como mejor se da, pero sí, en el mundo profesional, los sistemas solemos estar gente que está formalmente presentada, que normalmente se muestra que son gente que tiene un desarrollo de su identidad que se muestra siempre eh, con características formales. ¿Cómo presento mi cuerpo? ¿Cómo lo presento? Porque la forma como lo presento, yo no puedo luego reclamar que me han tratado de una manera o de otra. Eres tú el que estás diciendo a la gente con la manera como te presentas, de qué tipo de persona eres. Claro que uno piensa ingenuamente que más importante es lo que llevas dentro. ¿Qué importa la manera como te muestras? Eso es una ingenuidad, una torpeza además, porque la gente, todo, uno mismo se hace juicio de la gente de acuerdo a cómo se le ve, cómo actúa, cómo se manifiesta, cómo habla, cómo utiliza las palabras, cómo muestra su educación, cómo cede el paso, cómo se muestra educadamente. Y créame, en el desempeño, el desarrollo profesional, le va a dar a uno más espacio con aquella persona que muestra su cuerpo de manera ordenada, limpia. En tercer lugar, la recomendación óptima es de que sepas ubicar tu cuerpo. ¿Dónde lo ubicas? ¿Dónde ubicas tu cuerpito? ¿Dónde lo colocas mayormente? Porque del espacio donde tú estés, vas a interactuar y poco a poco vas a recibir y tú también vas a entregar códigos y valores. Código de lenguaje, códigos de entendimiento, juicios, prejuicios, que la colectividad, las unidades sociales suelen tener y trasladar, transferir a quienes pertenecen a ella. Entonces, dependiendo de dónde estás, yo me crié en La Victoria, ahí crecí, y entonces de muy chico, la gente con que yo interactuaba era gente de la calle, palomillas, arrebatadores, en fin. Y eso me impregnó la vida, me impregnó la vida. Soy un tipo agresivo y
un muchacho me ha costado mucho de palomillada, ¿no? Porque el ámbito donde estuvo mi cuerpo me rodeó de un entorno cultural y de costumbres que difícilmente uno evita. La manera como se habla, cómo se considera el resto, forma parte de una cultura que se desarrolla de manera muy sutil, muy progresiva además, ¿no? Entonces, ¿dónde pongo el cuerpo? Yo formo parte de una comunidad profesional, ¿no? Defensores de ingeniería de sistemas. Me encanta estar con ellos. Son unos capos, la mayoría son unos capos en el uso de la inteligencia artificial, en la formulación de propuestas, de ideas. Ese grupo son de profesionales de la primera, segunda, varias promociones hacia adelante. Hay jóvenes también. Y me encanta estar con ellos, conversar, escuchar. En algunos casos no sé, pero aprendo o capto ciertas cosas que no sé. Ahí pongo mi cuerpo. Pongo mi cuerpito en el espacio evangélico. Es un espacio bien interesante, digamos, poco aportativo en tema de ciencia, conocimiento ingenieril, digamos, pero sí de un espacio de comunidad y de relación sana, sana. Los evangélicos no fuman, no toman, no bailan incluso. Es una comunidad bien zanahoria, súper zanahoria. Pero sobre todo hay mucha gentileza, mucha cordialidad, mucha consideración. Te hacen sentir, te dicen hermano, hermano. Me encanta eso que me digan hermano. O sea, no son hermanos carnales, pero somos hermanos por la comunidad de creencia, ¿no? Nos sentimos hijos de un solo padre. Entonces, pero esa relación es muy cordial, muy sana. Es difícil encontrar ahí en esa comunidad que alguien te quiera serruchar el piso, hable mal de ti, bien tranca. La gente te ve, te abraza, te saluda, pregunta por tu salud, por tu familia, qué te está pasando. Y si tienes un problema, la gente, a pesar de que tienen escasos recursos, están siempre dispuestos a ayudar. Me encanta ese espacio, me contagia, me impregna de esa misma sensación, de ese mismo deseo. Quiero colaborar. Qué rico se siente. El lugar donde ubicas tu cuerpo te va a impregnar de ideas, de lenguaje, cultura, de sentimientos, de sensaciones. Y por lo tanto, el tercer aspecto fundamental en el desarrollo de nuestra personalidad respecto a la dimensión del cuerpo, ¿no? Es el mantenerlo sano, la manera como lo presento y dónde lo ubico. Esas son las tres consideraciones. Entonces, el cuidado, la presentación y la ubicación nos impregnan rasgos imborrables a nuestra personalidad y va a determinar, diga lo que digas, a qué pertenecemos, con qué nos identificamos. Nuestra pertenencia e identidad va a estar marcada por estos tres aspectos. La otra dimensión de la personalidad que debemos considerar es una dimensión del ser humano distinguible de los otros seres vivos, nuestra alta capacidad de comunicarnos. El quehacer humano, la vida humana, la relación humana requiere un cada vez más afinado mecanismo intercambio de mensajes, de mensajes. Los seres vivos se comunican, todos los seres vivos, ¿ya? Hasta las plantas tienen un mecanismo de comunicación con el medio ambiente, con las circunstancias
que hace que tengan cierto tipo de respuestas al ámbito donde están. Se comunican. Los animales también. Ojo. Los que tienen mascotas saben que si llegan a casa, la mascota que la cuidan, le muestra su alegría moviendo la cola, ¿no? Le muestra su alegría y posiblemente ladra casi reclamándole por alguna ausencia, por algo. Hay animales que se comunican con actitudes, ¿no? Los seres vivos nos comunicamos, pero en especial los seres humanos. Tenemos en el lenguaje una herramienta sumamente importante que, digamos, le da un rasgo especial a nuestra personalidad. En realidad el lenguaje tiene varias formas, varias maneras, se expresa de diferentes formas. Es no solamente oral, el verbo oral. También yo me comunico, transmito un mensaje con mi expresión facial. Ayer mi nieto, y era tarde, se le había hecho tarde tratando de ponerse al día en sus cosas, y lo aceleramos para que coma, cene y se bañe, ¿no? Normalmente se baña primero, cena después y luego se acuesta. Pero esta vez tuvimos que hacer al revés. Pero como es un niño de 8 años, él juega. Y a veces eso desespera a sus papás, ¿ya? Y sus papás le hablan, pero él salta, corre, se esconde, se mete bajo la cama, en fin, juega. Pero los papás están desesperados, él está medio malito porque no ha ido al colegio, eso se tiene que poner al día, tiene además muy tarde, no se va a bañar, se le va a secar la cabeza, en fin, hay toda una... Entonces yo me acerco para ayudar. Y cuando yo me acerco, mi yerno, mi hija, me dan el espacio. Porque yo participo en el momento que ya la situación está crítica. Ellos no pueden controlar esa situación que es más de juego del niño, pero que está afectando una situación, incluso su salud. Entonces yo me acerco y lo miro a mi nieto. Y él también me tantea. ¿Sí? Me ve y me tantea como diciendo, vamos a jugar, ¿no? Algo así. Yo lo miro, digo, es tardísimo. Si en tres, no te has sacado la ropa y te has metido a la ducha en 3, yo lo voy a hacer. Así, yo lo voy a hacer. Ya me conoce y ve mi rostro y entonces empieza a sacar. Yo le digo, te voy a ayudar. Y lo ayudé a sacarse la ropa. Ya no se corre, ya no saltonea, ya no se mete bajo la cama, no se va corriendo hacia el otro lado de la casa, no. ¿Ya? Lo ayudo. Sigue sonriendo, se da cuenta que cuando yo ya estoy haciendo eso, ya mi humor ya no está tan rígido. Le empiezo a decir, a jugar con el pie, ¿no? Hay que sacar este piececito, pim, 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 y luego lo llevo a la ducha, se baña. Lo superviso en la ducha porque se baña solo. Desde no sé qué edad, desde los 4 años se baña solo. Y él se baña, pero yo lo estoy supervisando para evitar que se ponga a jugar, porque estando en el baño juega con el jabón, saltonea, pelea con la ducha, en fin, hace cosas, saca su espada de, ¿cómo se llama? Star Wars, tiene esas espadas, se pone a jugar ahí, imaginariamente. Entonces yo lo superviso para que él sabe que tiene que hacerlo rápido, porque es muy tarde. Pero me ve el rostro. Sabe perfectamente cuál es mi estado de ánimo. Estoy transmitiendo mi preocupación, mi fastidio y en un momento determinado mi enojo o mi tranquilidad. Y yo ya noto que habiéndole transmitido, expresado ese enojo, él sabe hasta qué momento, hasta qué grado puede llegar, porque a veces cuando ya se pone así fastidioso, yo ¡pac! Le doy un lapo. No tan grande, no tan fuerte, pero eso a él lo conmueve. Entonces, pero ya me tantea y ya es una comunicación ya no verbal. Él conoce. Los seres humanos somos capaces de transmitir un mensaje.
con el rostro, con el gesto, con la actitud. Y eso de cómo nos comunicamos, primero el lenguaje verbal lo aprendemos en muy corto tiempo, ¿no? Este niño creo que al año ya estaba comunicándose verbalmente muy aceptablemente. En la educación inicial se sorprendía el juego de palabras que tenía, porque como conversa conmigo, con sus padres que son profesionales, en su momento con mi esposa, otra profesional, y nunca le hablábamos con expresiones reducidas, diminutas, ¿no? ¿No? De manera normal le hablábamos, él también aprendió a hablar normal. En el colegio, en la escuela, en educación inicial, las profesoras se sorprendían del juego de palabras que tenían. Hasta el día de hoy, si ustedes conversan con mi nieto menor, que ya tiene 8 años, se van a sorprender del manejo del léxico que tiene. Es un léxico bien, bien amplio. Y ha aprendido porque interactuamos en la comunicación. Y va él entendiendo, aprendiendo. Además, lo hacemos ver las noticias. Y pregunta, y indaga. También ve pues, sus dibujos animados, esa vaina, ¿no? Y ahora en YouTube accede a información mucho más, digamos, amplia. Y entonces el ser humano desarrolla un proceso de aprendizaje en la comunicación. Se hace ese aprendizaje, es un aprendizaje fácil, sencillo, desde el comienzo de la vida, pero también es una disciplina un tanto compleja, un tanto exquisita, porque si yo sé que con el lenguaje puedo transmitir ideas, puedo impactar con sentimientos, sensaciones, yo el lenguaje lo puedo utilizar para crear sensaciones, mundos, entendimientos, porque el lenguaje es un instrumento para poder construir y transformar la realidad, primero en el entendimiento, en forma interna, y luego el lenguaje me sirve para transmitir los diseños, los entendimientos que voy a construir hacia adelante. Y con el lenguaje podemos entendernos, podemos establecer una relación, podemos generar entendimientos y por lo tanto propósitos comunes. El lenguaje es un instrumento de lo más importante en la vida humana. Es el lenguaje la que expresa lo que tenemos en la mente, nuestras intenciones. Es el lenguaje donde podemos observar si alguien es o no inteligente, es alguien que sabe o no sabe. Es en el lenguaje. Y ese lenguaje es potente. Puede producir efectos diversos. Puede haber efectos positivos, estimulantes, reforzadores y también negativos. También yo puedo, con mi lenguaje, transmitir una sensación, un efecto lapidador, depresivo a otros. Por lo tanto, es con el lenguaje que provocamos sentimientos, producimos y desarrollamos ideas, convicciones, y podemos encaminar a alguien, dependiendo del nivel de influencia que uno tiene, la articulación, la lógica, la racionalidad de las cosas que expresamos, podemos encaminar, darle a la gente seguridad. Pero por el contrario, también podemos producir malos sentimientos, enojos, confundir. O sea, rebatir y cuestionar convicciones, detener a la gente que está encaminada y también producir inseguridades, temores. Y es con el lenguaje que podemos lograr un objetivo que antes lo hemos razonado, lo hemos pensado y vamos articulando y generando esa idea en los demás. La capacidad de transmitir ideas.
Este es un rasgo de la personalidad sumamente importante. Justamente ahora en la mañana hablaba con una persona, una señora que viene de Chancay, que tiene a su hija hospedada en uno de mis cuartos que alquilo, y, y hablábamos sobre cómo así me casé con una mujer tan bella. Mirando la foto decía, uy, linda su esposa, me dice. Sí, pues era estudiante de ingeniería económica y bella, pues era muy bonita. ¿Cómo así se enamoró de este feo? Entonces la abuelita que estaba al lado de la señora Linda dice, ah, no, bueno, pero usted puede ser una persona especial. No, 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 no era una persona especial. Era un don nadie. No, pero usted tenía cosas que ella sabía. No, no, para nada. Yo era un pobre y triste idiota. Ella era una persona, primer puesto en el colegio, entró a la universidad dando examen, pero tenía el ingreso por primer puesto, pero no, dio el examen e ingresó. No se preparó en la academia. Fue buena estudiante, era poetisa, era una mujer de personalidad, de buen comportamiento. ¿Cómo se enamoró de un tipo como yo? No lo sé. No, la familia hasta el día de hoy ya falleció, ya hace un poco tiempo, pero hasta ahora la familia nunca se explica cómo miércoles se enamoró de este tipo, ¿no? Me lo hicieron saber tantas veces en los 50 años que estuvimos juntos, siempre había manifestación de, de esta cosa sorprendente de que ella se había enamorado de mí. Y yo le digo, quizás, yo tampoco lo sé, pero yo siempre especulo que ha sido mi capacidad de transmitir sentimientos, emociones, convicciones. Y yo creo eso, que ha sido más bien mi habilidad comunicacional la que la lleva a ella a percibir a un personaje que le encuentra un atractivo no en lo físico, no en su antecedente social, económico, para nada, sino en la manera como transmite sus ideas. Yo tengo esa idea, porque de muy joven yo aprendí a comunicarme. El lenguaje tiene un poder, produce efecto, genera respuesta, y es el camino que llevamos conocimiento, por la que llevamos, entregamos conocimiento, y es con el lenguaje que nos entregan el conocimiento. La tercera dimensión de la personalidad que debemos tener cuidado son nuestras emociones. Las emociones son efectivamente tienen dos juegos. Es algo que nos da vulnerabilidad, somos emotivos, depende de lo que nos digan, cómo nos miran, cómo nos tratan, somos emotivamente vulnerables, pero también somos emotivamente fuertes. Si tenemos un manejo emocional apropiado, nada nos derrumba, no digo nada. Muy pocas cosas nos derrumban. A mí, lógicamente, la pérdida de un ser querido me ha derrumbado, me ha destrozado. No puedo decir que nada, sí, hay cosas que te destrozan. Pero normalmente uno se puede levantar. Si tienes un buen manejo emocional, cada cosa pones en su lugar y las circunstancias más adversas puedes utilizarla emocionalmente para desarrollar otras capacidades. Tanto la condición vulnerable como la condición de fuerza son las que nos dan la capacidad para la acción. Actuamos porque nos sentimos expuestos, vulnerables, actuamos porque estamos fortalecidos emocionalmente. A diferencia de la mente y el lenguaje, lo emocional busca que dominarnos. Lo emocional es lo que a veces prima frente a una decisión, a una acción. Cuando tenemos miedo,
O sea, nos acobardamos, pues tomamos una actitud distinta que si no tuviéramos miedo. Cuando tenemos algo nos causa mucho placer, mucho gusto, mucho disfrute, también eso nos encamina, hasta nos lleva a perdernos. Cuando amamos, cuando algo queremos, cuando algo necesitamos y le ponemos emoción a eso también. De alguna manera eso puede marcar nuestra existencia, nos domina la ansiedad, la ira, la tristeza, cuando tenemos excesiva confianza. Todos ellos implican una actitud, todo ello, todo ello. Y es muy importante reconocer nuestros estados emocionales. En algún momento algunas generaciones completas han estado caracterizadas por cierto tipo de emociones. Por ciertos tipos de emociones. Esta es una generación más diversa emocionalmente, porque ha habido pues, años, ¿no? En la época de cierto tipo de música, de interpretaciones que proliferaban, había una sociedad más depresiva, deprimida, ¿no? Las canciones de La Sacada de Vuelta, que te dejaron, no te quisieron, en fin. Es una generación triste, depresiva. Hay otra que es más exaltada, esa gente del rock duro, como se dice, desperjuiciada, inmune a las circunstancias, le llega altamente. Cada generación ha tenido una marca distintiva. Estas últimas generaciones no son así. Hay una gran variedad de comportamiento emocional. No hay una caracterización muy marcada, muy uniforme. Y las emociones están asociadas, se asocian, se vinculan a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de transmitir. Cuando estamos estimulados, estamos de buena gana, nuestra comunicación es fluida, positiva, en fin, ¿no? Pero si estamos enojados, nuestro estado emocional lleva un lenguaje agresivo, punzante, y cuando estamos deprimidos, casi nuestro lenguaje se apaga. Y también de igual manera, las emociones tienen un efecto en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de las cosas. El estado emocional a veces prima sobre la racionalidad, muchas veces. Eso tiene en el esfuerzo de desarrollar una personalidad distinguible, es justamente hacer el cambio en la balanza de influencia, de lo emocional pasar a ser más racional. No vas a eliminar jamás la influencia emotiva, pero dejar que esa sea la preponderante. Yo actúo, hablo, me expreso porque la cólera me lleva a eso. Tranquilo, contrólate. Me expreso, pienso las cosas y digo las cosas porque estoy demasiado encantado. Tranquilo, tranquilo. No ofrezca mucho, ¿no? Es decir, acá hay una interacción de la racionalidad con las emociones y las cosas que expresamos hacia los demás. Se dice que nuestros estados psíquicos o nuestros estados psicológicos son resultado de situaciones y actitudes. Situaciones, es decir, de las circunstancias que se dan, de cosas específicas que nos rodean, y de la manera como nosotros resolvemos actuar, de nuestras actitudes, cómo resolvemos actuar. No necesariamente se trata de que el estado emocional es simplemente respuesta directa del estado situacional, de las cosas que nos rodean, ¿no? Sino que va a depender de ello también, pero sobre todo de cuál es nuestra actitud. Frente a situación de enojo, la gente te discute, te cuestiona, ¿no? En mi caso, hay un buen grupo de colegas, profesores que no me tienen mucho aprecio. Hablan a veces mal, tontería y media. También ahora la decana
hay gente que no la quiere, y en el grupo de docentes hay gente que habla cochina y media, especula, en fin. Seguramente que el estado emocional de ella es fastidioso, ¿no? Ya la veo. Para ese grupo es su DINA, ¿no? Su DINA. Es decir, que no está haciendo las cosas bien. Pero no, en general la mayoría la vida la decana bien. En mi caso, la aprecio sobremanera, es una persona bien intencionada, la conozco una persona recta, en fin, con algunas lógicas limitaciones como todo ser humano, pero ella siente cierta presión, ¿sí o no? Entonces, el estado emocional es algo que debe controlar, pero depende de su actitud ante las cosas. A la crítica, ¿cómo debe responder? Yo a veces le digo a Mary, cuando te hagan una crítica, tú piensa a raíz de qué es. Porque si puede ser una mezquindad o con un objetivo político, olvídate, sonríete, porque si están atacándote, acusándote injustamente, indebidamente, por esa razón, es que han perdido. Pero si esa crítica es una crítica que está basada en cosas que hay que corregir, pues tranquilízate, ¿no? No te sientas ofendida, sino más bien cáptalo y actúa. Es tu actitud. Nuestros estados psíquicos y nuestro todo psicológico, así se llama el todo psicológico en sistemas, combina esos estados emocionales que se dan en ciertas situaciones y nuestras actitudes. Entonces, nuestros estados psicológicos o nuestros todos psicológicos nos pueden llevar hacia cosas positivas, buenas. Nos empujan a alcanzar cosas interesantes, pero también nos pueden hundir, nos pueden llevar al decaimiento, a la depresión, a la renuncia incluso. Los estados emocionales ayudan a la gente hasta el suicidio. Claro, uno se dice, ¿qué? Sí, pero se da, pues, ¿no? Pero por eso se controla, por eso hay que tratar de manejarlo. Entonces, los estados emocionales debemos ser conscientes que nos pueden recuperar o nos pueden desanimar. Pero nuestra tarea en el desarrollo de nuestra personalidad es que seamos conscientes de esas vulnerabilidades, de esas fortalezas, para convertir esos estados emocionales que pretenden unirnos en motivo por el cual nos podamos sentar ciertas condiciones y ciertas actitudes que revierten o reviertan dicha situación. Yo me pongo nervioso. Cada vez que hablo en público me pongo nervioso. No sé si usted, yo creo que ninguno de ustedes me ha escuchado en público. Nadie se da cuenta. Todos creen que yo soy un capo hablando en público. Estoy sudando. La vejiga se me llena de orine. Tengo ganas de orinar, ¿no? O sea, entro en nervios, sudo. Usted me va a ver que saco mi pañuelo, me seco, en fin, y estoy moviendo mis piernas nerviosamente hasta que empiezo a hablar. Y convierto ese estado de nerviosismo, de temor, de cierta incertidumbre, incluso de pánico, lo convierto en adrenalina, en el decir algo, de expresar algo con fuerza. ¿Cómo se llega a eso? Practicando, ensayándose, en forma consciente, tomando una actitud que contrarresta ese elemento negativo, ¿no? Entonces las emociones se pueden transformar, se pueden educar y además se pueden utilizar. Yo soy una persona que como en la victoria entro en cólera, ¿ya? La ira es algo que me viene, es algo que no puedo controlar, es una emoción fuerte. Pero cada vez que yo tengo cólera, tiene que ver con algo injusto. Eso me da cólera. Ya no lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar el efecto que eso tiene. Que lo que hago es tomar una acción, una actitud, participar de algo. Porque me da cólera que las cosas estén así. Yo me metí al tema de derechos humanos, a la protección de niños violentados y violados,
porque me daba cólera. Y me metí, me involucré y ahí estoy, ayudando, colaborando, ¿no? Estas cosas interesantísimas que ahora no les voy a contar, pero que es producto de haber utilizado mi estado emocional negativo, que es el fastidio, la indignación, para efectos de hacer algo positivo, ¿no? Y esto hay que educarlo, porque no forma parte del programa de enseñanza. O sea, a usted no le han ofrecido, entrando a la Universidad de Ingeniería, a Ingeniería de Sistemas, que los profesores lo van a educar emocionalmente, van a llevarlo a sesiones, no sé, a talleres, a mecanismos que permita que luego con el tiempo usted maneje sus estados emocionales. No, usted lo tiene que hacer solo. Otro factor importante es la historia. La historia es todo lo que ha sucedido en nuestra vida, está atrás, todo lo que nos ha pasado. Incluso la historia nuestra está escondida en la historia de nuestros padres. Es en la historia de nuestros padres, quizás de nuestros abuelos, nuestros antepasados, que se ha ido grabando genéticamente, internamente, ciertas características que se transmiten generación tras generación. ¿Ya? Nuestra cultura misma, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, tiene un componente hereditario, es decir, está en la historia de nuestros antepasados. Pero también nuestra historia está más marcadamente en las cosas que nos han pasado desde que nacimos. Todas esas cosas están ahí. Siempre está ahí, nuestra historia está ahí. Somos lo que nos ha pasado atrás. Somos producto de esa historia. No hay nada que hacer. Haga lo que haga usted. Es lo que le han heredado los padres, su gen, su cara, su color de piel, en fin, también sus características, su idioma, su manera de entender la realidad, lo trascendente. Todo eso es parte de su historia. Lo tiene usted. Yo soy hincha de la U, todos lo saben. O sea, gracias a Dios que soy hincha de la U. Mi madre hincha de la U. Ella me transmitió la idea, o sea, esa percepción de este equipo, y siempre he visto en el equipo ese garra, actitud. Siempre lo he visto así, salvo ciertas circunstancias, digamos. Y entonces, ¿pero quién me impregna eso? ¿De dónde viene eso? Mi madre, mi madre. Ella era una hincha de la U, fue acérrima hincha de la U. Y siempre me hacía notar estas características distintivas, que con el tiempo debió haberse perdido, digamos, porque las cosas evolucionan, ¿no? Pero tanto la Alianza como la U mantienen características hereditarias, históricas en su forma de ser, porque siempre en un fenómeno, especialmente en el ser vivo y en la persona humana, existe un pasado. Ese pasado nos da una característica o varias características. Entonces, la historia personal, que ya sea el pasado o el presente, nos va a perseguir, nos persigue. Está al lado de nosotros, está en nosotros. Le debemos ese pasado nuestro físico, nuestro lenguaje, las emociones, la capacidad de amar, nuestra visión y trascendencia de la vida, nuestros ciclos de vida, nos generan esas características. Cada ciclo de vida hay episodios que nos van a generar esas características, sean en términos de continuidad de aquellas cosas que ya vienen hacia atrás, como de aquellas que a la cual rompemos, nos separamos, generamos una distancia, muchas veces que tiene que ver con la forma de pensar de nuestros padres o de nuestros maestros, esas rupturas. Y esa historia está ahí, que es producto también de nuestras experiencias, buenas o malas, nos va marcando. También somos producto de la cultura de nuestros padres, de nuestra educación familiar, de la escuela, del barrio, de los amigos que nos rodean, de las diferentes circunstancias que pasamos en la vida, las que está usted pasando en este momento en la universidad. Eso va a marcar su vida, su historia, para su historia va a ser esa. Y también no hay que olvidar que somos producto de nuestras propias decisiones, de nuestras propias acciones. Yo siempre, o conversando, cuando converso, me encuentro con amigos del pasado. Yo tengo acá cerca a la que fue mi primera enamorada, mi amiga. Nos encontramos de vez en cuando y ella siempre lamenta no haber estudiado, no haberse dedicado más a prepararse. Y finalmente, digamos, se dedicó
estudió secretariado y en eso se quedó y no pudo mejorar, prosperar. Y yo le digo, cada uno construye su historia. Cada uno. No puedes echarle la culpa a las circunstancias. No, no. Yo también viví en la victoria. Mi madre empleada del hogar o sirvienta, sin recursos, lavador de carro, vendedor de calzones en el mercado. Tengo una historia que no es tan simpática, pero yo decido qué voy a hacer, cómo romper aquello que no va y recojo yo mismo, tomo la decisión de recoger aquello que puede ser buena para mí de desarrollo, ¿no? Entonces, nuestra historia es la historia de nuestro aprendizaje, de lo que aprendemos, de lo que nos sucede en el pasado, ¿no? De las cosas que nos pasan en cada etapa de la vida para dar forma a nuestra manera de pensar, a nuestra forma de ser. Nuestra personalidad va construyéndose a lo largo del tiempo y se nos impregna cosas que luego van a quedar si así lo queremos, ¿no? En un sentido profundo, nuestra historia esconde nuestra identidad. Todo aquello que consciente e inconscientemente somos está en la historia. Y a partir de esa historia vamos a construir la historia que viene, nuestro futuro. Y entonces uno tiene que decidir qué parte de esa historia, qué elementos que nos han dejado esa historia, lo tomamos, lo dejamos o lo utilizamos para impulsarnos hacia el futuro. Porque el futuro ya es una historia que tenemos que construir. Nuestra personalidad se vuelve importante, digamos, protagónica, nuestra personalidad se vuelve muy incidente, muy protagónica realmente, cuando somos conscientes que estamos teleológicamente proyectando algo que queremos de nosotros en el futuro. Es decir, cuando somos conscientes que estamos construyendo a partir de ahora esa historia. O sea, el pasado es una historia que no fuiste consciente, se dio, pues, ¿no? Tú lo escogiste, o quizás si lo escogiste, tus decisiones y las de otros están ahí, pero ahora hacia adelante, haz que esa historia dependa de tu decisión. El otra dimensión le llama, me olvidó el nombre, García, el chileno. Esta otra dimensión le lleva la dimensión del amor, pero no de cualquier amor, sino el amor apasionado, que es una característica del ser humano en general, que aparece desde toda la historia, de todos los escritos históricos tienen una marca muy importante a esta idea de una fuerza que se da en el ser humano. En la mitología griega se llama el Eros, que era el dios primordial, ¿no? Responsable principalmente de la atracción sexual, el amor, pero sobre todo la pasión. En la tradición cristiana, Eros se refiere al amor entre seres humanos, porque también se expresa el amor en términos filius y en términos ágape. Son tres términos que se utilizan. Uno es el amor entre parejas, entre seres humanos que se quieren, el amor entre personas que compenetran en una vida común. El filius es el amor entre hermanos, amigos, que se vinculan en pactos de cooperación y de amistad. Y el ágape es el amor trascendente, es el amor que trasciende a tus circunstancias, que va más allá del mundo que te rodea, sino amas la justicia, amas al prójimo, eso se llama el amor ágape, ¿no? Y ese amor, el amor, sea filius, ágape o eros, está puesto en las Sagradas Escrituras como una expresión que nos deja la imagen de Dios. Es decir, es la expresión
más divina de nuestra naturaleza, la capacidad de amar. También revela pues nuestra identidad de género, sin duda alguna. Ese amor, el amor apasionado, una cosa interesante constatado de toda la historia, de todas las comunidades, todas las sociedades, de todo el mundo, todo momento, libera lo que tenemos dentro para poder vincularnos a un mundo cercano y que nos acerca al mundo lejano. Cuando yo amo, pero con mucha pasión, establezco un nexo de involucramiento que nos lleva más allá de nosotros, que sale de nosotros mismos para ir hacia lo demás, para pensar mucho más, en mucho más, para movernos hacia lo que pudiéramos, más allá de lo que pudiéramos imaginar. El amor apasionado tiene una fuerza, nos da una fuerza espectacular, produce una energía diferente, ¿no? Activa lo emocional, estimula nuestro pensar, genera una actitud positiva para actuar. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es que dejaste el barrio, dejaste la vagancia? Mi madre enfermó, le dio la tuberculosis, desperté, la amaba y me movió a romper esa limitación que tenía de desprecio, de repudio, de asco a las matemáticas, que lo tuve todo, que me conoció en el colegio, era así, lo rompió, lo destrozó, lo aplastó, porque tenía que hacer una carrera para salir de la pobreza, de la miseria, por amor a mi madre. Es que el amor produce eso, produce una energía, nos da fuerza para crear, para transformarnos nosotros mismos. Y crea, pues, condiciones, espacios de gran capacidad de imaginación y establece los vínculos más fuertes entre los seres humanos. Y una cosa interesante, no es lo mismo una relación de amor que una relación sin él. No es lo mismo un trabajo de equipo con o sin amor, o con o sin pasión. Cuando no está ese sentimiento, las cosas que uno hace no tiene color, no tiene sabor. Uno lo hace así. Pero cuando uno ama lo que quiere, lo que estudia, lo que hace, esto adquiere mucho brillo, mucha atracción, te motiva, te provoca, te mantiene despierto, te mantiene con ganas, genera atención afectiva, efectiva y participación. Nuestros sentidos se agudizan, se concentran en el objeto que quieres. El amor todo lo puede, dice en la Biblia, ¿no? Pues produce energía y sinergia. Y por lo tanto, la recomendación para una personalidad destacada es que lo que tú hagas, bueno, y las relaciones que debes tener con tu pareja, con tus amistades, con la comunidad de estudio, con la comunidad de trabajo, entonces debe ser una relación de amor y de amor apasionado, sin temor. Aún pudiera haber dificultades. Y lo último, con eso acabo, es la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual debe verse como un punto de encuentro personal y comprometido con una convicción trascendente. La espiritualidad es ese punto de encuentro con aquello que yo considero trascendente. ¿Qué cosa es trascendente? Cada uno lo define. Yo lo he vinculado al amor a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios cristiano, a ese Dios. Yo me vinculo a esa trascendencia. Yo considero que ahí hay una dimensión trascendente que le da sentido y significado a mi vida. Me conecta a la historia, me conecta a los seres humanos, a mi comunidad, a lo que debo hacer, a lo que he sido. Me encanta enseñar. Y yo creo que parte de la espiritualidad, mi espiritualidad, tiene que ver con ese compromiso por enseñar.
que forma parte de mi compromiso con Dios, con lo trascendente. ¿Cuánto me pagan? O sea, ¿cuánto recibió de remuneración? No sé, no sé. ¿No? Cuando yo iba, ahora no estoy viajando ya a la universidad, pero yo antes pensaba que me pagaban para cubrir la gasolina, en fin, los repuestos, y punto. No, ¿qué me importa? Quiero trascender. Los seres humanos somos seres trascendentes. No somos seres indiferentes e intrascendentes. Tenemos que buscar, ¿no? Esa trascendencia y se desarrolla en forma voluntaria. Tienes que poner tu voluntad, no es que te viene, claro, algunos dicen, ay, me llegó la luz, vi a María, no sé, o sea, algo le asignan a, no, depende de ti mismo, ¿no? Y esta espiritualidad que se hace de forma voluntaria se rodea de estados emocionales, que pueden ser estados emocionales de tranquilidad, pero también de beligerancia, de actitud fuerte, decidida, ¿no? Atrevida. Hay una diversidad de posibilidades. Depende del entorno, de la razón y de la fe que uno tenga. Debe permitir la interacción entre nosotros mismos, esa espiritualidad debe permitir la interacción con nosotros mismos y con lo que consideramos trascendente. Siempre hay una conexión trascendental. Hay forma de conectarse trascendentalmente. Para nosotros la oración, algunos la meditación, los europeos usan la contemplación, vincularse a la realidad mundial, a la realidad de la vida en general, para ellos es trascendente. Hay formas de establecer ese nexo. Y hay que buscar momentos para desarrollar esa capacidad espiritual de reflexión y evaluación de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. La espiritualidad tiene que ver con eso. No es con algo que está más allá de la realidad, sino la que te vincula a esa realidad y te hace pensar y evaluar reflexivamente en qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que haces. Si no, esa espiritualidad no sirve. Si te saca de la realidad, te saca del mundo real, eso no es espiritualismo, podría ser, ¿no? Pero espiritualidad no lo es. La espiritualidad debe invitarnos a abrir un espacio para mejorar integralmente. Esa es la espiritualidad que un ingeniero de sistemas debe buscar, mejorar integralmente. Eso es lo importante. Fortalecer el sentido de inmanencia, de pertenencia a donde estamos, elevarnos por encima de las circunstancias y proyectarnos hacia lo demás y a ese sentimiento de solidaridad con nuestra comunidad, con la sociedad y despertar o empujar nuestra responsabilidad hacia toda la humanidad. Ser espiritual, entonces, no es, como les vuelvo a repetir, poner un nexo de conexión a algo que no tiene conectividad en la vida, al contrario, es aquello que le da a la vida y a los hechos de la vida un lugar importante, ¿no? Como digo, trascendente. Bien. Preguntas. No sé si están ahí todavía, pues no, ya que por el tema de solamente cubrir este tiempo con este tema, lo he hecho rápidamente. Jóvenes, ¿no hay preguntas? No hay preguntas. Nos encontramos entonces, no se olviden los trabajos, ¿ah? No se olviden, miren rúbrica, no entra el estudiante nuevo, ¿no? A ver, perdón, ahí está Molocho, ya entró Sergio, tiene la palabra, caramba, bienvenido. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Claro que sí, Sí. perfectamente. Sí, Ok. Este, bueno, usted sabe, ¿no? Que soy ingresante de traslado externo y pues recién tengo la oportunidad de irme. Ayer intenté hacerlo, pero me encontraba acá en la universidad y solo tenía mi móvil, entonces no tenía buena señal. Entonces el día de hoy tengo clases seguidas. Sigo en la universidad, pero traigo mi laptop para poder entrar a las clases. Es un ya como poco fuere, la demora. como fuere,
hay responsabilidades y cosas que hacer y eso está en la rúbrica. Yo te mando un mensaje, te he incorporado a Google Drive, eres parte ya del curso en Univirtual, ya te has perdido un test, si ya tienes un 0, no hay forma de compensar lo que ha sucedido. Vienen los trabajos, tienes que ver qué es, míralo con cuidado, revísalo, y si tuvieras alguna duda, el delegado de este curso es, a ver, déjame ver, es Diego Martínez, le puede preguntar a él, pedirle orientación, la que fuera necesaria, y si no, en clase me preguntas cualquier duda que tengas. Ya, está bien. Muy bien, jóvenes. Entonces nos encontramos el próximo lunes en el mismo horario. Muy buenas tardes.